que hablar de John McAfee. Ayer, a los 75 años, y está muy vinculado a la República Dominicana. De hecho, me he pasado desde ayer llamando a quien fuese su abogado aquí en República Dominicana, Cándido Simón. No me he podido comunicar con él, pero a sus 75 años, sí, fue hallado muerto en la celda que ocupaba en una cárcel de España, y esto ocurre posterior al anuncio de que él iba a ser extraditado a los Estados Unidos. Hay que recordar que el gobierno de Estados Unidos hacía años que lo estaba persiguiendo por evasión fiscal. Recordemos, es el fundador de esta antivirus que prácticamente todo el mundo en el mundo lo utiliza. De tal manera que eso le rindió muchísimos beneficios económicos. El gobierno de Estados Unidos, el ISR, lo estaba persiguiendo por evasión fiscal. Entonces él se le había dedicado, es un hombre bastante bohemio, a viajar. Vivió en el Reino Unido en algún momento. Cuando solicitaban su extradición tuvo que salir corriendo, y en algún momento pasó por aquí, por la isla, en un yate, y fue detenido en Puerto Plata porque el yate tenía varias armas. Estuvo detenido, si mal no recuerdo, 2 noches ahí en Puerto Plata. Después lo dejaron libre, no había cargos en su contra en ese momento. No sé por qué no lo solicitó en ese momento el gobierno de Estados Unidos. Llegó a España y ahí sí lo detuvieron. Estuvo detenido en Barcelona en prisión preventiva en espera de que un tribunal determinara si lo extraditaban o no. Y ayer la Audiencia Nacional, este tribunal español, autorizó su extradición a Estados Unidos. Horas después de que se hizo ese anuncio, fue encontrado su cuerpo sin vida. Sí, y recordamos que escapó de aquí de una manera espectacular, de una cárcel dominicana, y de repente se fue del territorio nacional. Recuerden que nuestro país muchas veces se convierte en el paraíso de muchos delincuentes internacionales. Ayer se encontró muerto en su celda McAfee. Ojalá hoy pudiéramos tener esa experiencia que vivió Cándido Simón, que fue su representante legal aquí en el país, con este personaje. Era un tipo egocéntrico, y recuerden que es el creador del famoso antivirus que también lleva su nombre. Y hablando de fugas espectaculares, más tarde nos va a acompañar el abogado Miguel Valerio para hablar de otros temas, pero uno de sus clientes, él fue abogado de unos pilotos franceses que estaban acusados por narcotráfico, que yo creo que representan la fuga más espectacular y costosa de la que se tenga recuerdo aquí en el país, porque incluso participó un parlamentario, un europarlamentario francés, que financió, estuvo colectando el dinero para financiar la manera de lograr la fuga de estos 2 pilotos, que después de que se fueron de aquí los detuvieron en Francia por otro caso de narcotráfico. Sí, él estaba siendo acusado en los Estados Unidos, McAfee, de evasión de impuestos también, y bueno, se da su muerte horas después de ese anuncio de que sería extraditado a los Estados Unidos. Se habla de un suicidio. Se habla de suicidio, sí. Él había dicho que no volvería a Estados Unidos, que no pagaría esos impuestos, así que... Lo que no sé cómo no pudieron vigilarlo de manera más cercana si ya él lo había anunciado. Pero bueno, vamos a regresar al país porque...